Hola, ¿cómo están? Hoy es un fin de semana medio especial porque Juan Pablo está haciendo clases en Punta Arenas. Yo tengo que viajar a Chépica, a la sexta región hoy día, así que se nos salía medio difícil, pero aprovechamos de matar con dos pájaros con un tiro, porque hoy día en la Radio Infinita nos entrevistó a los dos, la Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, justo sobre los temas más o menos que íbamos a hablar, así que vamos a hacer algo que es un poco distinto, que es para que ustedes vean exactamente esa entrevista, ¿ya? En que se habló de quién apoyaba el apruebo, quién apoyaba el rechazo, por qué, y la instalación del gobierno, etcétera, temas generales. No al estilo que nosotros lo sabemos hacer, y un poquito más corto también, pero la verdad que no teníamos tampoco mucha opción hoy día para grabar en forma distinta. Así que los dejamos con la entrevista. Se instaló la polémica respecto del plebiscito de salida y el rol que tiene que jugar el gobierno, después de que la ministra del Interior, Isquia Siches, dijera que el gobierno no podía ser neutral y que fuera eso también respaldado por la ministra vocera, Camila Vallejos. Hay ahora un instructivo de la Contraloría respecto del papel que tiene que jugar y lo que no puede hacer el Ejecutivo como poder, en definitiva, frente al plebiscito de salida, y que el Contralor de alguna manera explicó bien, y el instructivo está también disponible y no difiere, digamos que prácticamente en nada, sino en nada, de instructivos anteriores que han estado permanentemente vigentes, y a pesar de la existencia de esos instructivos siempre hemos tenido disputas y polémicas en torno a esto. Siempre hablamos de la necesaria prescindencia, del rol de garante que cualquier ejecutivo tiene que tener ante los procesos eleccionarios, y por otro lado también normalmente las oposiciones terminan acusando rápidamente intervencionismo electoral a la primera de cambio, porque el límite puede ser bastante dudoso y siempre vale la pena también, ¿verdad?, en un régimen que tiene contrapesos estar, y que tiene además mecanismos de fiscalización, estar atentos a lo que se puede y lo que no se puede hacer, y cuando algo eventualmente transgrede los límites. El Contralor recordaba que los instructivos establecen, ¿verdad?, el deber de prescindencia que tienen los funcionarios y las autoridades, y eso quiere decir que el uso de los recursos públicos, en el uso del horario laboral o en el ejercicio del cargo, funcionarios y autoridades no pueden manifestar una opción por una u otra de las alternativas que puede haber en una elección, y que el deber del gobierno lo que tiene que hacer es garantizar que el proceso sea transparente, que sea participativo y que sea informado. Pero ambas opciones, en este caso a propósito de un plebiscito de salida del proceso constituyente, ambas opciones tienen que ser igualmente legítimas a ojos de la autoridad y para la autoridad. Por lo tanto, deben ser informadas por igual, y el Ejecutivo siempre está en condiciones y puede hacer campañas de información y también campañas que incentiven a la participación. Y habló el propio Contralor de la necesaria imparcialidad, la más estricta imparcialidad, sin el empleo de medios institucionales para favorecer o perjudicar alguna de las posiciones plebiscitadas. Hay una muy interesante columna que vale la pena leer hoy día de Carlos Peña, que se llama No neutral, pero imparcial. Tú decías al comienzo, Juan Manuel, que así como en el periodismo, ¿verdad?, donde la objetividad, aunque algunos lo puedan discutir, no existe, más bien lo que sí tiene que existir es la imparcialidad. En la política la neutralidad, y bien lo explica Peña, tampoco existe, y que lo que hay que jugar es justamente la imparcialidad. Neutral tiene que ser un juez al momento de aplicar la ley, tiene que ser un moderador en un debate, ¿verdad?, donde no puede adoptar ninguna actitud frente a las posiciones encontradas, ni adherir a una u a otra. La imparcialidad, a diferencia de la neutralidad, alude a una actitud de cumplimiento riguroso de las reglas del debate y a la misma consideración y respeto que merecen todos quienes participan en él. A eso apunta la necesaria imparcialidad con la que la autoridad tiene que enfrentar en lo sucesivo el proceso. Aceptar y declarar que las dos alternativas, tanto el apruebo como el rechazo, son legítimas, que el gobierno no debe aprovechar los recursos del Estado para promover su propia preferencia, ¿verdad?, no para que apoye a alguno de los sectores de la convención, obviamente, que el presidente debe instar a los ciudadanos a que juzguen por sí mismos el texto de la convención, y que el presidente y el gobierno deben garantizar que fuere cual fuere la opción de la ciudadanía, la vida en común no se va a ver alterada, como termina su columna hoy día Carlos Peña. 8:15 de la mañana. La relevancia de una opinión informada, junto a Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga. Bueno, como lo decíamos, conversamos esta mañana con Juan Pablo Hermosilla, abogado, y César Barros, economista y empresario. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, muy bien, ¿cómo están ustedes? Hola, hola. Muy bien, pues. ¿Cómo estás, César? Buenos días. Hola, muy buenos días. A ver,
parto con esta primera pregunta a propósito de lo que Connie comentaba en el editorial, ¿no? ¿Cómo mira Juan Pablo la posición del gobierno de empezar este tironeo respecto de si debe o no ser neutral frente al plebiscito de salida? Y aprovecho de hacerte también esta pregunta. Si no es un balazo en el pie que el gobierno se juegue tan tempranamente por una constitución que todavía no ha leído. Sí, yo creo que estamos en el mundo de la política y opera con variables distintas de la razón o la lógica pura, ¿no es cierto? Yo creo que va a resultar todo bien, así como resultó bien el plebiscito original, ¿no es cierto?, con el gobierno de Piñera, que uno sabía que en general estaba la mayor parte del gobierno en contra, todo el mundo sabía, pero creo que el gobierno de Piñera cumplió perfectamente con las condiciones de imparcialidad para que se desarrollara el proceso. Yo creo que ahora va a ser igual. Yo creo que van a haber tiras y aflojes en el mundo político, ¿no es cierto? A veces pequeñas ganancias a corto plazo justifican cosas, pero creo que la cosa va a funcionar bien. Es evidente que las dos opciones son válidas. Yo tengo mi opinión, yo soy partidario también del apruebo, pero creo que es evidente que quienes están en contra del apruebo y quieren rechazar esta propuesta están ejerciendo un derecho ciudadano tan legítimo como el mío. Y por lo tanto hay que seguir con las reglas democráticas y son momentos en los cuales justamente yo creo que el gobierno tiene que fomentar el espíritu democrático y que tiene que ver, y esto lo hemos hablado con César tantas veces, el tema de la tolerancia a la divergencia, en la igualdad de la dignidad. Aquí somos todos igualmente dignos. Aquí la gente de izquierda, la gente de derecha sean más o menos dignos. Somos todos iguales. Y por lo tanto es un ejercicio democrático muy importante entender que de verdad las dos opciones son válidas. Uno puede querer una, pero que son las dos igualmente válidas y que el rol del gobierno, como dice Peña, es respetar las reglas y encargarse de que este sea un proceso transparente y eficiente desde el punto de vista electoral. César. Bueno, yo creo que hay una posición, hay bastantes cosas distintas entre el gobierno de Piñera en este caso y este. La primera es que la mayor parte de los convencionales que están, o los grupos que participan de izquierda, la mayoría fueron enemigos del acuerdo que se firmó en noviembre, ¿verdad? Y por otro lado, yo creo que a diferencia del gobierno de Piñera, en que está más o menos claro que iba a ganar el apruebo, aquí es mucho más dudoso. Entonces, para el gobierno tampoco es una carta ganadora o es una cosa, no es una sandía calada el salir a apoyar el apruebo si es que el apruebo pierde, y con eso ellos también sufren un fuerte problema dentro de todos los que ahora tienen. Juan Pablo decía recién que él tiene claro que va a votar apruebo. Juan Pablo, sin leer el texto final, el borrador final de la Constitución que se va a someter a plebiscito, y aprovecho a preguntarle a César si a estas alturas también tiene opción o prefiere esperar. Juan Pablo. Sí, no, lo tengo clarísimo que yo voy a votar apruebo porque ya faltan cosas, pero está la estructura del nuevo Estado a la vista, y la estructura del nuevo Estado es una estructura moderna, es una estructura en que profundice la democracia en relación al Estado actual, en que da cuenta de un contrato social más ciudadano, más participativo, en que esto también lo hemos conversado tantas veces, Connie, se cumple esto de descentralizar el poder vertical que existía y empujarlo hacia los lados, hacia las regiones y hacia abajo a nivel territorial. Entonces probablemente va a venir con defectos, va a venir con cosas que uno no van a hacer las que uno va a querer en muchas cosas, pero la estructura del gobierno del Estado, que ya está delineada en las normas que se han aprobado hasta el momento, a mí me parece que, pero con mucho, superan la pobreza del punto de vista de derechos y de democratización de la sociedad del Estado actual y de la Constitución actual. ¿César? No, yo decididamente voy a votar por el rechazo. Yo creo que ninguna de las cosas que está sacando la Constitución ahora me deja cómodo, pero yo creo que lo principal para mí es otro tema. Esta Constitución debería haber unido a los chilenos y debería estar enfocada a haber sido aprobada por una gran mayoría. Y la verdad es que va a ser así. Y es posible que pierda, y tanto si pierden, o se aprueba el rechazo por un 3%, o si gana el apruebo por un 3%, es un gran fracaso de los constitucionalistas. La culpa de esta división
no es por lo que habla Juan Pablo, que yo encuentro que está correcto, más descentralización, más democracia, etcétera, etcétera, sino que porque aquí había un partisanismo espantoso. O sea, la gente que es indigenista es sobre todo indigenista, no chilena. O sea, no están pensando en la unión de los chilenos, sino que piensan en sus propios intereses. ¿Para qué decir los ambientalistas y así para abajo? Entonces ellos han provocado un clima que va a hacer que esta constitución no nos una. Lo lindo hubiera sido aquí aprobar una constitución por el 80%. Ese era el principal objetivo. Y ese principal objetivo lamentablemente no se va a cumplir. Juan Pablo, ¿y a ti no te pesa esa variable, el hecho de que eventualmente la prueba, si es que gane por un margen muy estrecho? César tiene un punto ahí, no era lo que queríamos. Absolutamente, no estoy de acuerdo con César, que efectivamente lo que queríamos todos, y yo en particular siempre he esperado que este sea un punto de unión de todos nosotros. Y que los ejes, o como dicen ahora los masíuticos, los clivajes tradicionales más partisanos se desplacen a un lado y más bien quedemos juntos todos los que queremos una democracia más profunda, más participativa y más tolerante. Pero efectivamente yo estoy de acuerdo con César que eso no ha pasado, pero ojo que la responsabilidad es colectiva. En lo que no estoy de acuerdo con César es que sea solo el sector partisano de izquierda. Aquí hubo una provocación desde la entrada de grupos de derecha. El ambiente partisano más duro llegó desde la derecha del día 1 de que se constituyó la Constitución, y hubo gente, en mi opinión, que vino a sabotear el trabajo adentro. Pero, en fin, yo no quiero entrar en ese detalle, pero sí estoy de acuerdo con César que aquí esto no sería bueno y sería más bien un fracaso del punto de vista social que esta Constitución se aprobara por un porcentaje bajo de votos. Yo estoy de acuerdo con eso. Este es un momento en que tienen que estar los 2/3 en la mente, tienen que estar, ojalá, como dice César, el 80%. Eso es así. Y eso habla mal, además, de cómo hemos manejado el tema socialmente. Es cierto que ha habido este nivel más extremo dentro de la convención de situaciones más partisanas. Adentro de la izquierda ha habido peleas por todos lados hasta el día de hoy, literalmente hasta hoy día. Pero creo que no tiene que ver solo con responsabilidad de los hechos ocurridos al interior de la convención y bastante sectarismo al interior de la convención, sobre todo a veces en sectores de izquierda, sino que también con el debate social en torno a ella. Así que yo creo que esto está dando cuenta de algo que ya veníamos viendo de antes, que es un déficit en nuestra capacidad de hacer política inclusiva y de hacer políticas de Estado. Pero estoy de acuerdo con César que aquí podemos enfrentarnos con un escenario que sería muy malo y que suena a fracaso, y es que el plebiscito termine siendo aprobado por una minoría y la Constitución no logre ser marcar un antes y un después y construir un contrato social apoyado por la amplia mayoría de las personas. Ojalá que eso no ocurra, ojalá que gane la prueba y gane por un porcentaje alto, pero concuerdo con César que si eso no ocurre y se rechaza, o si se aprueba por un porcentaje muy bajo, se va a generar un escenario político difícil que va a haber que enfrentar, y vamos a tener que buscar sanar eso. Y no podemos hacernos los giles si ganamos nosotros con un 53%, decir, ya ganamos y está listo. No, tenemos que enfrentar el tema a fondo y hay que buscar relegitimar esto de una forma que tengamos a lo menos a 2/3 del país, y ojalá el 80% que habla César, detrás del nuevo pacto social. Porque si no, lo que vamos a estar comprando son problemas a corto plazo. Déjame hacer esta pregunta, parto contigo, César. Tú ya resolviste rechazo. ¿Qué, así como en ejemplo bien concreto, qué es lo que no te gusta que tiene la nueva, o el borrador de la nueva Constitución, que ya te llevó a tomar la determinación antes de que se haya terminado de escribir? Primero a ver, lo que me incomoda, ¿ya?, es que es una Constitución experimental, ¿ya? O sea, se olvida de la tradición, y yo creo en ese sentido que las tradiciones son importantes. Lo hemos hablado con Juan Pablo, que la Constitución del 33 es parecida a la del 92, y es parecida a la del 25, y es parecida a la del 80, ¿ya? Y aquí estamos haciendo una experimentación con tópicos absolutamente nuevos, como son el feminismo, el indigenismo, ¿ya?, el regionalismo, en la forma en que está planteada, y con temas que yo no esperaba. O sea, aparte uno siempre decía ya Banco Central independiente, fisco equilibrado y propiedad privada, y han salido tantos temas nuevos que nadie tenía pensado y que a uno lo dejan incómodo, como el Poder Judicial, que ya no se llama Poder Judicial, sino que Sistema Judicial,
El tema de que vamos a tener territorios que no van a ser, en la práctica podrían no ser chilenos propiamente tal, que hay una justicia que tiene sesgo, ¿ya? Que yo no estoy tan de acuerdo que sea así y que podrían llevar a cosas que no sabemos. Es básicamente experimental y fue una hoja en blanco sin mayor referencia a lo que ha sido nuestra tradición. Déjame preguntarte la misma pregunta, Juan Pablo. ¿Qué es lo que te convenció a ti ya a decidir, independientemente de si la Constitución contempla cosas que no te gustan, que ya te llevó a tomar la determinación del apruebo? ¿O no tiene que ver con el texto, sino que con el proceso? Dos cosas, pero sobre todo el texto y la mirada, teniendo muchos defectos. Los textos que han ido apareciendo establecen el modelo de sociedad que a mí me gusta, que es una sociedad de derechos, en que el contrato social y el Estado está al servicio de verdad de las personas y no del orden. Y no hay un Estado que los que se preocupa, y eso se nota en las policías y en el sistema de justicia, de tener súbditos y de subordinar o disciplinar a los ciudadanos, sino que busca estar al servicio de los ciudadanos. Ustedes me han escuchado muchas veces hablar de mi preferencia en el modelo interno político por Estados Unidos y Canadá. Y esto nos acerca a eso, a empoderar a los ciudadanos como la democracia norteamericana, su régimen interno, ¿no es cierto?, que controla ella el sistema de justicia. No son jueces al servicio del Estado nombrados por partidos políticos, son jueces elegidos, son jurados, son policías elegidos, cuyos jefes son elegidos por las personas. Es empoderar a las personas, no solo a nivel territorial, sino que además darles autonomías regionales acercándonos a un Estado federal. Yo creo que esa es una fórmula que asegura un buen desarrollo del país para adelante y permite que romper con el malestar base del 18 de octubre, que era tener este Estado que es como un zapato chino, que un Estado y un pacto social que ejercen el poder solo unos pocos. Acá se desparrama el poder, se distribuye el poder hacia las regiones, se distribuye el poder a nivel territorial y se empoderan a los ciudadanos en el marco de una sociedad de derechos en que el Estado adquiere obligaciones con los ciudadanos. Y este modelo es un modelo, por ejemplo, que opera desde este punto de vista muy bien en España. El modelo de Estado social y democrático de derecho que estamos instaurando en Chile es el modelo español, desde la Constitución de 1978, y que en este aspecto funcionaba extraordinariamente bien. Entonces, creo que esas son las razones que a mí me gustan. No me gusta, hay redacciones que son más o menos y que vamos a tener que reparar. A mí, a diferencia de César, lo que hablemos de sistema de justicia y no poder judicial, a mí me acomoda, me parece bien. Vamos a empoderar a los ciudadanos en temas de justicia, vamos a poder evaluar a los jueces y va a desaparecer este sistema de justicia en el cual tenemos una especie de casta de funcionarios que se debe de la clase política y no se debe de los ciudadanos, sin ningún control ciudadano. De hecho, hoy día yo no tengo cómo ejercer el control sobre un juez. Entonces, a mí esas cosas me gustan y creo que ha habido mucha torpeza. Además, la forma de plantear los temas partisanamente, el tema indigenista y el tema medioambiental podría haber sido planteado de una forma inclusiva y más bien como un arma política en contra de la derecha, y eso es una torpeza. Déjenme preguntarle a los dos en los minutos que nos quedan, ¿cómo evalúan la instalación ya concluida, verdad, según nos notificó el presidente Boric el otro día después del Consejo de Gabinete Ampliado, del gobierno de Gabriel Boric y ¿cuál es el principal desafío que consideran ustedes que tiene? Porque la convención es un desafío, el resultado del plebiscito es evidentemente un desafío, pero hay varios otros temas más, ¿verdad? El económico y, por de pronto, los temas de orden público y violencia. ¿César? Bueno, yo le tengo bastante simpatía a Gabriel Boric. Yo creo que es un hombre bien intencionado, un hombre reflexivo y que habla poco, afortunadamente, y deja que los ministros se la pelen, que es el rol de los ministros, ¿verdad? Lamentablemente le tocó un momento difícil, pues le toca lidiar con un proceso inflacionario que viene del pasado, en el cual las culpas, hay una parte internacional importante y que es difícil de barajar, hay una parte de expectativa interna y de temor por lo de la Constitución, que es difícil que lo manejen. La inflación yo creo que va a ser el principal desafío, porque es una cosa que los afecta a todos, clase media, clase trabajadora, a todo el mundo. Ese es un tema en el cual el remedio no es simple, o sea, de las inflaciones se sale con recesión normalmente, no se sale. Le tranquiliza el doctor a cargo, ¿no?
Bueno, yo creo que es un buen soldado el que tiene ahí, pero es que igual va a ser difícil, o sea, salir sin dolor de la inflación es difícil. Por otro lado, tiene el problema de la Araucanía, que es un problema heredado, pero que no se ve hasta ahora qué es lo nuevo que vamos a hacer y que empeora. Y está el problema de los inmigrantes, que es otro problema. O sea, estamos llenos de problemas que ellos heredaron, de lo cual también, o sea, tampoco son inocentes, porque ellos fueron los que promovieron los retiros y ellos promovieron que nunca iban a meter a los militares y que no había que militarizar la zona y que solo diálogo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hacen. Yo igual le tengo simpatía. Yo creo que los problemas que tiene son muy, muy grandes. Y hasta aquí lo que ve es que se topó con esas murallas nomás, como si hubiera topado cualquier otro. O sea, Kast se hubiera topado exactamente con los mismos problemas y yo no sé si hubiera podido hacer algo muy distinto. Uh-huh. Juan Pablo. Sí, yo concuerdo con César que la tiene difícil, el presidente Boric. Creo que tienen que hacer política, y creo que lo han ido haciendo progresivamente, hacer política en el sentido más básico. A propósito del tema de las trincheras y de la polarización que se produjo en muchos aspectos innecesaria al interior de la convención y del entorno de la convención, creo que es fundamental que el Estado retome la política de fondo, la buena política de Estado, aquellos temas de infancia, el tema de la delincuencia, el tema de la Araucanía, el tema de las relaciones exteriores, el tema de la inflación. Esos son todos temas de Estado. No son temas que importen solo el que es de izquierda o el que es de derecha. En que normalmente, más por ser temas de Estado, uno puede encontrar soluciones comunes. Y ahí yo espero que sobre todo Giorgio Jackson, que parece ser quien ha tomado la batuta en estas cosas, sea capaz de ir construyendo estos consensos que tienen que asegurarnos a todos los chilenos, sin importar el color político, que somos capaces de sobrepasar estos muros a los cuales se refiere César, que son tan difíciles. No hay que olvidar además el contexto internacional en que estamos. Estaba mirando cifras hace poco rato de la Unión Europea y son igual o más preocupantes que las nuestras. Entonces, sobre todo por el conflicto de Ucrania. Entonces, creo que además el contexto internacional es difícil, es bastante impredecible. No cabe duda que el conflicto en Europa puede agravarse y agudizarse, y por lo tanto, yo espero que podamos navegar sobre políticas de Estado a la espera de resolver el tema de la convención. Pero creo que ha sido progresivamente mejor y esperar que en todos los partidos, en la derecha, en la izquierda, surjan líderes que sean capaces de salir de la pelea chica y ser capaces de construir a estas políticas de Estado que se necesitan, sobre todo para los sectores más vulnerables de la sociedad. Vamos a ir mirando cómo evoluciona esta discusión en torno a la convención y cómo evoluciona también en las siguientes semanas de la gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric, y por lo tanto vamos a volver a conversar sin duda el próximo mes también con Juan Pablo Hermosilla, abogado, y con César Barros, economista y empresario, a quien les agradecemos como siempre que hayan estado esta mañana con nosotros. Un abrazo, Juan Pablo, un abrazo, César. Un abrazo a ustedes. Estén muy bien. Abrazo grande. Sí, Chao, gracias. Ahora vamos a ver lo que nos tocaba de libro y película para cada uno. Yo voy a partir con mi libro, que lo estoy en la mitad, pero que está estupendo, que se llama La Carta Esférica, de Arturo Pérez Reverte. A quienes les guste el amor, la aventura, el misterio y sobre todo la navegación, se van a sentir felices. Y en términos de película, encontré una miniserie en Netflix que no paré hasta que la terminé, que se llama Inventando a Ana. Y es muy, muy buena, muy entretenida además, muy entretenida. Es un caso que es verdadero, pero que por supuesto está novelizado en términos de la miniserie. Les tengo una sorpresa a propósito de la recomendación de lectura. No es un libro, es un artículo que lo hallo fascinante, se lee en 10 minutos, pero que a uno le da vuelta la cabeza sobre un poco el sentido de la historia de Chile. Es un artículo del director del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Facultad de Artes Liberales. Se llama Gonzalo Serrano del Pozo, yo no lo conocía, y el artículo se llama ¿Quién mató a Diego Portales? Les vamos a poner el link sobre el artículo de la universidad, está publicado en la revista de la Universidad Católica del Maule, y
es fascinante porque plantea algo que uno intuye, que a lo mejor lo que uno cree, la conspiración y la revuelta de Florín y compañía, de su comandante de regimiento en Quillota, que mató de esta forma terrible a Diego Portales, a lo mejor no es una conspiración de los grupos liberales que querían derrocar al gobierno conservador, sino que a lo mejor lo mandó a matar el propio gobierno conservador, a los mismos en los cuales él en el fondo servía y protegía. Así que léanlo, es cortito, fascinante, es un historiador, y plantea una hipótesis, no es que tenga la prueba de esto, pero plantea una hipótesis que a uno le da vuelta la cabeza sobre cómo le enseñaron en la historia. Así que muy entretenido, y esto es del 2018, el artículo, así que de diciembre del 2018, relativamente reciente. Y la película, es una película oscura, tremenda, brutal, más que una película, es una serie que está en Netflix sobre, se llaman Las cintas de John Wayne Gacy. Es un asesino en serie, este personaje que era muy estrambótico, se disfrazaba a veces de payaso, además un personaje muy, muy brutal, como malo de película de Batman, mató a mucha gente joven, pero vienen las entrevistas que se le hicieron a él, que no habían sido publicadas hasta este reportaje, y por lo tanto uno tiene la posibilidad de escuchar la propia versión de él, de por qué iba haciendo estas cosas o la otra, y meterse un poco en la cabeza de este psicópata brutal norteamericano. No hay que olvidar que en Estados Unidos un subproducto de la cultura que ellos tienen es el país que es más prolífico en asesinos en serie. Y en particular este señor, que no es tan conocido en la cultura popular, el John Wayne Gacy, es un personaje digno de estudiarse y de mirar por lo que habla de la condición humana. Así que esas son las películas y el libro. Así que eso sería por este fin de semana. Y muchas gracias y nos vemos a la otra en forma regular.